Somos una directiva que asumió el 14 de diciembre, así que por ahí presentarnos. Yo soy Raúl Esparza, secretario adjunto de Aten Capital. Estamos con la compañera Micaela, con la compañera Lidia acá en la mesa. Está Cintia y Emi ahí sentaditas. Anduvo con la pecherita también de Aten Capital, Valeria Benavides, que es la secretaria general de Aten Capital. Y me parece que no tenemos... Viene Juan Celedón también, que tiene la Secretaría de Media. Bueno, saludarlas, también saludar a las compañeras de la gestión anterior en Aten Capital, que la verdad que es un placer recibirlas, y también valorar a las compañeras que luego de dar una pelea enorme en Aten Provincial también volvieron a sus escuelas. Nos parece muy importante esta primera reunión de delegados, la estuvimos pensando bastante, pero en este contexto y en este marco político, económico y social nos parece que el intercambio que se ha logrado ya hace bastante tiempo, desde el 2022, con la conducción anterior de esta seccional, lograr cuerpos de delegados y delegadas en las escuelas, nos parece que es el puntapié importante para la organización y también para la resistencia a todos los embates de los gobiernos, pero también de sus empresarios, del FMI, que en ese sentido ahora vamos a dar un informecito para dar puntapié y ojalá sirva para que podamos debatir con todas las situaciones particulares que nos pasan en la escuela, pero que bueno, que esas escuelas están inmersas en una provincia, están inmersas en un país y están inmersas en un mundo. Así que nosotros tenemos una forma de dar los informes, de empezar para tirar algunas puntas del escenario internacional, y en ese sentido nos parece importante empezar el informe con una situación donde estamos en un escenario y en un contexto internacional y mundial que la verdad que vemos cambios bruscos cotidianamente, semana a semana, pero que en los últimos 2 años también ha tenido muchos cimbronazos y que tiene que ver con la hegemonía mundial que se disputa principalmente China y Estados Unidos, y en una guerra comercial donde en ese sentido económicamente va influenciando a todos los países del mundo. En ese sentido a nosotros nos parece también analizar bastante el contexto de los últimos meses, donde en el verano Trump y Estados Unidos invade a Venezuela, donde Trump y Estados Unidos tiene política hacia Panamá, donde Trump y Estados Unidos tiene una política de invasión también a Groenlandia. ¿Y por qué nos parece importante? Porque más allá de la pelea por la hegemonía mundial que tiene Estados Unidos, internamente tiene un montón de fisuras. Y esas fisuras no se da solamente por las corporaciones dentro de Estados Unidos, sino que se da por la lucha de clases que han empezado a levantarse contra el AIDS, contra la política migratoria racista de Trump y los derechistas de Estados Unidos, y que tuvo levantamientos enormes en Minneapolis, donde las familias, los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en su conjunto tuvo una reacción hasta que pudo expulsarlos a una policía donde llevaba a niños y a niñas presos para poder deportarlos a sus lugares de origen. Y nos parece que es muy importante ese levantamiento, pero también ha pasado en esos levantamientos, lo vemos que ha sido lo último que estamos viendo, pero también vemos toda la crisis interna que tiene Trump en su gobierno. Hace muy poquito los jueces votaron en contra a la política de los aranceles que había puesto para el proteccionismo estadounidense, en contra del mercado primero de China, pero después también obviamente repercute en muchos países y en la economía. También se abrieron los archivos del caso Einstein, donde demuestra lo más terrible del sistema capitalista, y también ha perdido espacios de votación en diferentes condados, en diferentes municipios como Texas, donde históricamente el partido de Trump ganaba. En ese contexto a nosotros nos parece muy importante el rol también que la clase obrera ha tenido, no solo a través de la historia, pero en los últimos años,
y en el último año, particularmente en el 2025, queremos reivindicar a los sindicatos y a la clase obrera organizada en Italia, que paró para que no salga ningún buque con armamento para el genocidio en Palestina. Me parece que es parte de los roles que tienen los sindicatos combativos, clasistas, y que nosotros somos parte de una clase obrera internacional. Nos parece muy importante remarcar eso porque si no, vemos siempre que luchamos para qué. Parece que siempre el sentido común nos lleva a que luchar no sirve, que luchar no alcanza, y nosotros creemos que el primer paso es luchar, pero también a la vez que vamos luchando tenemos que tener la necesidad inmediata de organizarnos de conjunto para interpelar el sentido común del individualismo del sálvese quien pueda. En ese sentido, decimos y siempre pensamos qué tiene que ver todo este panorama internacional con Argentina. Cuando en Argentina la semana pasada se votó una ley de reforma laboral en diputados, pero la semana anterior pasó por el Senado, y es una reforma que ataca los derechos fundamentales como trabajadores y trabajadoras, que atrasa 100 años, con semejantes luchas que han habido acá en Argentina y con un movimiento sindicalizado que todavía tiene un poder de fuego impresionante, porque no han podido doblegar a los sindicatos. En ese sentido, nosotros creemos que la reforma laboral también ataca el conjunto de la clase trabajadoras y ataca a la organización sindical. La ataca porque los convenios de colectivos de trabajo están en riesgo y quiere que particularmente diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras negocien con una patronal. Nosotros defendemos los sindicatos, defendemos las centrales sindicales en el sentido de una mirada y de una lucha colectiva y una organización colectiva. Si estamos de a uno, compañeros y compañeras, sabemos que el resultado va a ser que nos quiebren. Pero el conjunto de sindicatos, y acá en ATEN hemos dado pruebas de eso, como cuando estamos de conjunto, cuando discutimos, cuando debatimos y hacemos un plan de lucha colectivo, no nos han logrado derrotar y no han podido cambiar la relación de fuerza. En ese contexto también económico, aparte de que ahora el 27 se va a tratar, va a volver al Senado la reforma laboral esclavista que ya dijimos, vemos con preocupación porque la jugada del gobierno para que pase es solamente sacar el artículo 44, que atentaba contra las licencias de los trabajadores y las trabajadoras y pagar al 75 o al 50%, pero también lo que vemos es que el ataque que se propone esta reforma laboral es muy profunda, y por eso desde Aten Capital nos pronunciamos para derrotar el conjunto de todos los artículos de la reforma laboral, porque, por ejemplo, estamos discutiendo con muchos sectores de trabajadores para que también en las recorridas de escuelas nos preguntan ¿en qué nos afecta a nosotros y a nosotras? Si nosotros tenemos estatutos, si nosotros tenemos sindicato, si a mí no me va a tocar. Bueno, este cuerpo delegado y esta comisión directiva tenemos que buscar la forma de interpelar ese sentido común, porque en primera instancia somos parte de una sociedad donde tenemos vecinos, hijos, estudiantes que van a salir a un campo laboral totalmente sin ningún tipo de derecho. Eso nos parece que como trabajadores de la educación es el principal eje. ¿Por qué nos tenemos que oponer? ¿Por qué la tenemos que resistir? ¿Y por qué la tenemos que tirar a esta reforma laboral esclavista? Pero en segundo lugar también, esta reforma, en uno de los artículos dice que la educación va a dejar de ser un derecho y va a pasar a ser un servicio esencial, donde cuando querramos hacer huelga por todas las demandas de los trabajadores, de las comunidades educativas y de nuestros estudiantes, esté en juego y querramos salir a luchar, el 75% de la escuela se va a tener que quedar trabajando y solamente va a poder luchar el 25%. Nos parece importantísimo que nosotros empecemos a tomar dimensión de ese semejante ataque, porque no es un hobby salir a luchar, es una decisión política. Nosotros como clasistas, trabajadores y trabajadoras, que vemos el ataque de conjunto, es el principal derecho
cuando se vulneran otros, que es el derecho a huelga. Y por eso en ese sentido nos pronunciamos que lo vamos a defender y llamamos a que cada compañero y cada compañera podamos dar el debate en todos los lugares de trabajo, pero también con el conjunto de la comunidad. Aparte de este ataque de la reforma laboral, también estamos viviendo un proceso de que la industria cada vez está, la industria que abarca y que le da trabajo a miles de trabajadores y trabajadoras está siendo atacada por el ajuste y por las importaciones que vienen, y en ese industricidio que se está hablando hay miles de compañeros y compañeras que han perdido el trabajo. El caso más emblemático ha sido la semana pasada, donde FATE cerró y 920 trabajadores quedan en la calle, pero también son 920 familias que quedan en la calle. También hay fábricas que cierran, como Tres Arroyos, y nos parece muy importante que nosotros, toda la lucha, más allá que no nos toque de cerca, la tenemos que apoyar. Queremos informar también que ayer hemos decidido, como directiva de Aten Capital, enviar 1 millón de pesos para la lucha de FATE, porque estamos en contra de los despidos y porque no queremos que ninguna fábrica se cierre y porque no queremos ninguna familia en la calle. Es una decisión política clasista que ha tomado esta directiva de Aten Capital. También, en ese sentido, nos parece importante reivindicar, porque no todo está tan mal. Ayer recibimos la buena noticia que compañeros y compañeras que habían sido sumariados por luchar, que habían estado a la cabeza de luchar por el aumento salarial que les correspondía en el hospital de alta complejidad del Garrahan, que habían conseguido el 61% de aumento en noviembre, ayer, y pedimos un fuerte aplauso, querían ser castigados y querían ser sumariados, y ayer se cayeron y se bajaron y se suspendieron todos los sumarios a los trabajadores, luchadores y luchadoras que estuvieron a la cabeza de semejante huelga histórica para un país que siempre proyecta. También los economistas burgueses, como Cavallo, está hablando de que estamos en una situación de estanflación económica, que es que no avanza la economía, pero que también tenemos altos niveles de inflación. Y en ese sentido, nosotros lo estamos viviendo en nuestro sector con la pérdida del poder adquisitivo, pero con la pérdida del poder adquisitivo también de todos los trabajadores y trabajadoras y las familias que llevan a sus hijos y a sus hijas a la escuela pública. Y ahora, cuando empecemos el ciclo lectivo, lamentablemente sabemos que va a repercutir mucho como caja de resonancia en nuestra escuela. No nos queremos olvidar del papel de Rolando Figueroa, alineándose claramente con el gobierno nacional, donde su diputada Karina Maureira y su senadora Julieta Corrosa, a pesar de Karina Maureira llorar en un escenario parlamentario, votó en contra de todos los trabajadores apoyando la reforma laboral. Pero también avanza el RIGI acá en Neuquén, vemos como la política económica extractivista del gobierno nacional empieza a hacer pie acá en la provincia de Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, cuando vemos que se quieren activar pozos petroleros de fracking en el lago Marimenuco, contaminando el agua que todos los habitantes de Neuquén van a sufrir. También, pasando al escenario más provincial, nosotros vemos que el ajuste a los trabajadores y a las trabajadoras con la inflación es enorme en Neuquén. También vemos que en educación particularmente hay las compañeras y los compañeros que fueron a buscar un doble turno o un turno la semana pasada en las asambleas, en las asambleas no pudieron acceder al trabajo, pero también estamos viendo y estamos denunciando las condiciones donde en el 2025, en la época del internet masivo, vemos escuelas que, por ejemplo, en la escuela 366 no hay gas en la provincia de Vaca Muerta y se tienen que llenar los Zeppelin. En el 2025
donde se anuncia el superávit y los récords millonarios de barriles y barriles de petróleo en Vaca Muerta, vemos como en el interior se cierran escuelas. En esta provincia de Vaca Muerta también vemos como el ajuste en salud es tremendo y vemos colas y colas para poder sacar un turno de nuestros mismos estudiantes. En la escuela 356, nuestra compañera, una compañera delegada, hizo una entrevista para los chicos y las chicas que ingresan y encontró chicos y chicas con desnutrición grado 3. ¿Cómo queremos nosotros, cómo pensamos nosotros que como trabajadores de la educación, si no nos transformamos en sujetos políticos atacando esta realidad, vamos a cambiar el futuro de esa infancia? Entonces, el llamado de esta directiva es a ponernos a la cabeza, es hacer y luchar como lo hicieron los compañeros y las compañeras del Garrahan, es cambiar la relación de fuerza y construirla desde abajo, porque vimos el rol no solamente extorsivo, sino también traidor de la CGT, un día llamando a parar sin movilización y un día movilizando sin parar. Entonces no nos queda otra. Nosotros, y para terminar, creemos que profundamente en este escenario, con todos estos elementos que pudimos tirar sobre la mesa, son ellos o nosotros. No hay lugar para medias tintas. Y por eso este cuerpo delegado tiene un rol fundamental que cumplir en cada una de las instituciones y las escuelas que habitamos, y tiene un rol específico también esta directiva, peleando por la unidad de todos los trabajadores de todos los sectores. Estamos exigiendo asambleas en toda la provincia, en todas las seccionales, porque el embate es tremendo y no solamente nos afecta a nosotros, sino nos afecta a todas nuestras comunidades educativas. Decirles que acabamos de venir con Cintia y con Gabriel de la directiva de la escuela número 1, y a pesar de dar muchas vueltas, la comunidad educativa decidió no empezar y reclamarle al gobierno de Rolando Figueroa mañana por qué no puso la plata en el verano donde tenía que estar, porque esa escuela no está en condiciones para ser habitada. Entonces ese derecho que tenemos nosotros a poder manifestarlo, lo tenemos que tomar con mucha fuerza, y que no va a haber ningún artículo de una ley que no nos permita luchar. Compañeros y compañeras, que sea un gran debate. Bienvenidos y bienvenidas al primer plenario de delegados y delegadas del 2026.